¿Cuántos saben que Dios nos ama? Pese a todo lo que hayamos hecho, pese a todo lo que nos pudo haber pasado, saber que si decidimos volver a Dios, podemos contar con su amor. Y esa es la razón, ¿verdad?, de tanta bendición, tanta provisión, tanta llenura, tanto poder. Si le preguntáramos a Dios, Señor, pero ¿por qué tanto perdón? ¿Por qué tu salvación? ¿Por qué tantas promesas? ¿Por qué tanto tesoro con nuestras vidas? ¿Por qué, Señor? Sin duda alguna la respuesta que Él nos daría sería, porque los amo. Y así es, el Señor nos ama. Bien, mis amados, ¿qué estamos estudiando este miércoles? Pues sí, son las dos, ¿verdad? El fruto del Espíritu Santo y también, por supuesto, estamos con la cualidad de la paz. Habíamos visto durante estos días que estamos considerando la cualidad de la paz, del fruto del Espíritu Santo. Habíamos visto, en primer lugar, habíamos visto lo que era vivir una vida sin paz. Y en el anterior estudio consideramos que la paz viene de Cristo, ¿no? El precio de la paz. Y en esta ocasión pues vamos a considerar de la paz retratos de paz, ¿no?, que es lo que dice en sus notas. Y antes de comenzar, vamos a entregar este tiempo en las manos de Dios. Padre Santo, gracias, Señor, te damos una vez más por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí en medio nuestro. Gracias, Señor, por traernos a este lugar donde podemos disfrutarte, cantarte, adorarte, deleitarnos en ti, donde por un momento, Señor, nos olvidamos de toda carga, de toda preocupación, de toda ansiedad, de lo que está aconteciendo en el mundo exterior y entramos aquí en otro mundo, en tu reino, otra dimensión, otro ambiente lleno de tu gloria, lleno de tu presencia, donde hay tranquilidad, donde hay calma, donde hay amor, donde hay gozo, donde hay paz. Gracias, Señor, por tanto amor. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Y te rogamos, Espíritu Santo, que en este tiempo, una vez más, seas tú tomando el control de todo lo que se vaya a hablar, de todo lo que se vaya a decir. Es tu fruto, Espíritu Santo. Enséñanos y obra también en nuestras vidas para que tu fruto, Señor, no solo sea conocimiento, sino que también lo podamos aplicar en nuestro diario vivir. Desarrolla tu fruto en nosotros. Y como siempre, una vez más, te rogamos que sean tus palabras en mi boca y tus pensamientos en mi mente para hablar solamente aquello que tú quieres que yo diga. Toda la gloria y la honra sea solamente para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, retratos de paz es el tema de esta noche. Y dice en sus notas, el estudio anterior descubrimos que no podemos experimentar la paz de Dios sino hasta que tenemos paz con Dios, ¿verdad? No podemos experimentar la paz de Dios sino hasta que tenemos paz con Dios. Jesucristo tomó sobre sí los pecados de toda la humanidad y murió en la cruz en nuestro lugar para pagar el castigo. Su muerte compró nuestra paz con Dios. Durante el resto de este mes, a medida que nos lo revele la Biblia, iremos observando la naturaleza de la paz de Dios y cómo recibimos esa paz. Comenzaremos hoy leyendo con detenimiento Juan 14, verso 27. Juan capítulo 14, verso 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da.
No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Pregunta: ¿de quién es la paz que nos ha sido dada? De Jesús, ¿verdad? De Cristo, de Dios. La respuesta que puede poner ahí. Segunda pregunta: ¿cómo describe Filipenses 4:7 la paz de Dios? Si vamos a Filipenses capítulo 4, verso 7, dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo describe Filipenses 4:7 la paz de Dios? Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Bien, ahora vamos a combinar los dos pasajes que acabamos de leer, Juan 14:27 y Filipenses 4:7, y vamos a ver qué podemos aprender de la combinación de estos dos pasajes. En primer lugar, en Filipenses 4:7, como ya lo leímos, dice que existe una paz que sobrepasa todo entendimiento. Segundo, en Juan capítulo 14:27 aprendemos que el mundo no puede dar esta clase de paz, sino que, como dijo Jesucristo, esa paz proviene de Él, proviene solamente de Dios. En tercer lugar, tenemos en Filipenses 4:7, podemos aprender que esta clase de paz guarda el corazón y los pensamientos. Así dice Filipenses 4:7. Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En cuarto lugar, en Juan capítulo 14:27, aprendemos que esta paz pertenece a Cristo y solo Él puede darla. Y por último, aprendemos que Cristo nos ha ofrecido su paz. Son 4 o 5 características que podemos aprender de la combinación de estos pasajes. Primero, que existe una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué quiere decir? Que no es una paz que dependa de las circunstancias externas, de lo que estoy pasando, si me va bien o si me está yendo mal, sino que precisamente el hecho de que sobrepase todo entendimiento es que aún en los momentos malos, aún en las tormentas, aún en las aflicciones, yo puedo contar con esta paz. Por eso es algo que el mundo no lo entiende. Pero la paz de Dios, la paz que Él nos ofrece, es una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque actúa en cualquier momento de nuestras vidas, sea bueno o sea malo. Segundo, pues sabemos que el mundo no puede dar esta clase de paz, solo pertenece a Cristo y solamente Él es quien la da. Y esta clase de paz guarda el corazón y los pensamientos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántas veces a raíz de la circunstancia pensamos cosas malas, nos angustiamos, entra por el pensamiento la ansiedad, el estrés, y comenzamos a pensar, bueno, ¿qué pasará si sucede esto? Y si de pronto en el trabajo me echan, o si sufro algún accidente de aquí al trabajo. Y entonces en nuestra mente empiezan a llegar pensamientos que van a intentar robarnos esa paz o que van a intentar afligirnos. En nuestro corazón es igual, sentimientos, emociones que constantemente van a querer afectar nuestra vida. Pero la paz de Dios, la paz que Él provee de nosotros, dice que guarda nuestro corazón. Entonces como que cubre nuestro corazón, cubre nuestra mente y la protege precisamente de todo pensamiento, de toda emoción, de todo sentimiento que quiera intranquilizarnos frente a las situaciones que estamos viviendo. Y por último vemos que Cristo nos ha ofrecido su paz. Es decir, no solamente que es una paz que sobrepasa todo entendimiento, no solamente que pertenece a Cristo, y esto es importante porque aunque es algo que digamos ya lo sabemos o ya lo conocemos, el sentir de que Cristo nos ha ofrecido su paz, es decir, está ahí, ¿verdad? La paz de Dios para todo aquel que quiera acceder a ella. Entonces, ¿por qué digo esto?
Porque muchas veces estamos afligidos, necesitamos paz y empezamos a buscar esa paz en otros lugares. Quizás en una seguridad económica, quizás hablando con algún consejero, qué sé yo. Y nos olvidamos que la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz, digamos que es la mejor paz de todas, la paz sobrenatural de Dios, está ahí, accesible para todos. No hay restricción, ¿verdad? Todo aquel que quiera venir a Dios, Dios lo recibe con los brazos abiertos y le regala también de su paz. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Cuando estemos afligidos, si estamos pasando por momentos difíciles, primero que nada buscar a Dios, saber que su paz sobrenatural está accesible para todos nosotros. Antes de poder comprender realmente esta paz, tal como se aplica a nosotros, veremos cómo se mostró esa paz en la vida terrenal de Cristo. Todos los siguientes relatos son tomados de la vida de Cristo. Hoy aprenderemos frescas y maravillosas verdades de ellos, específicamente con relación a la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y antes de avanzar, quiero explicar que este tema de retratos de paz consiste en algunos relatos de la vida de Cristo, en cómo se manifestó la paz de Dios en la vida terrenal de Jesús. No vamos a alcanzar hoy a considerar todas las historias, pero sí vamos a ver por lo menos 2 retratos de paz. Y el siguiente miércoles continuaremos con los siguientes retratos. Retrato de paz número 1 lo encontramos en Lucas, capítulo 2, verso 41 al 52. Lucas capítulo 2, verso 41 al 52, dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Pregunta en base al texto que hemos leído. ¿Cuántos años tenía Cristo cuando se quedó en Jerusalén? 12 años, ¿verdad? Y puede ir respondiendo. ¿A qué distancia como mínimo estaba su hogar? ¿Cuánto caminó José y María? ¿Cuánto caminaron? Un día. Esa sería la distancia. Aproximadamente estaba a camino de un día el lugar donde se encontraba Jesús y el lugar donde vivían. Ahora, ¿cuánto tardaron los padres de Jesús en encontrarlo? 3 días. Es decir, aproximadamente, ¿cuántos días estuvo Jesús solo? 4 días. Un día de camino y 3 días que tardaron después en encontrarlo. ¿Qué estaba haciendo Jesús cuando lo hallaron? Podemos poner en una sola palabra, enseñando. Enseñando. ¿Cuáles fueron las palabras de la madre de Jesús cuando lo encontraron? ¿Por qué nos has hecho esto?
Vamos a poner ahí, resaltar el sentimiento de la madre de Jesús, ¿no? Te hemos buscado con angustia. Es lo que le dice María a Jesús. Te hemos buscado con angustia. ¿Por qué Jesús no estaba ansioso a causa de la separación? La respuesta la tenemos en el verso 49, que dice, entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Por qué Jesús no estaba ansioso a causa de la separación? Porque conocía la voluntad del Padre. ¿Qué fiesta se estaba celebrando en Jerusalén en ese momento? La Pascua. ¿Qué fue lo que sorprendió a quienes escuchaban a Cristo? Su inteligencia, dice el verso 47. ¿Puedo responder todas las preguntas? Es interesante que la primera vez que Cristo aprovechó la oportunidad de enseñar casualmente, entre comillas, sabemos que no fue casualidad, pero la primera vez que Cristo aprovechó la oportunidad de enseñar fue en el atrio del templo, donde seguramente estaba ubicado el altar del sacrificio durante la fiesta de la Pascua. ¿No se le hace interesante eso? Ya vamos a ver por qué es interesante. Cristo utilizaba una enseñanza única y eficiente. Usaba lo que lo rodeaba como ayudas visuales para enseñar los preceptos de Dios, para que todos pudieran comprender. Las parábolas son un ejemplo de su estilo de enseñanza. A veces enseñaba haciendo preguntas. Este método aparece por primera vez en Lucas capítulo 2, verso 46, que es lo que ya leímos, que decía que Jesús hacía preguntas mientras enseñaba. Pero lo interesante aquí es que sabemos que Jesús está en un contexto en el que se está celebrando ¿qué cosa? La Pascua. Sabemos lo que significaba la Pascua, ¿verdad? Y el sacrificio del Cordero Pascual, que la Pascua básicamente era una fiesta en conmemoración de la liberación del pueblo de Israel en manos de Egipto, ¿no? Entonces fueron liberados, de ahí que Jesucristo sea nuestro Cordero Pascual, ¿verdad? Que nos da la libertad de la esclavitud del pecado. Y es interesante que la primera enseñanza que hace Jesús es en la festividad de la Pascua, en el templo, justo donde estaba, dice justo en el atrio del templo, donde probablemente estaba, ¿qué cosa? El altar donde se sacrificaba el Cordero Pascual. Interesante, ¿no? ¿Será casualidad? No lo creo, ¿verdad? Interesante los métodos, la enseñanza de Jesús. Desde niño, ¿verdad? Con edad de 12 años conocía ya la voluntad del Padre. Y quizás yo me pongo a pensar, bueno, esas personas en ese momento no fueron conscientes de todo el suceso sobrenatural que se estaba llevando a cabo. Ese niño después sería el Cordero Pascual sacrificado para la expiación de nuestros pecados. ¿Por qué cree usted que Cristo aprovechó este momento en particular para enseñar? 1 Corintios 5, 7, 8 es lo que ya hemos hablado, que Cristo es nuestro Cordero Pascual. De todas maneras, vamos a leerlo en 1 Corintios capítulo 5, verso del 7 al 8. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Cristo, nuestro Cordero Pascual, sacrificado para la expiación de nuestros pecados. Cristo tenía solo 12 años. Estuvo solo en Jerusalén durante 4 días. ¿En dónde durmió? ¿Dónde comió? ¿A quién conocía allí? Cualquier muchacho de 12 años en una situación similar se sentiría muy valiente
hasta que se pusiera el sol. Pero no fue así con Cristo. Estaba solo, pero fue hallado estando en perfecta paz. Interesante, ¿no? María era la angustiada y Jesús, un niño de tan solo 12 años, 4 días, a saber dónde habrá dormido, a saber qué habrá comido, a saber con quién estaba, 4 días y estaba en perfecta paz, en completa paz, enseñando. ¿Por qué? Porque Cristo conocía la voluntad de Dios, y cuando uno conoce la voluntad de Dios y se mantiene en la voluntad de Dios, puede estar plenamente confiado en que Dios va a proveer, va a cuidar, va a proteger y va a velar por nuestras vidas para que nada malo nos pase. Cristo sabía esto, con 12 años estaba en perfecta paz porque sabía lo que hacía, sabía que estaba en la voluntad de Dios. Conocía a Dios y confiaba en Él. Y lo mismo vemos en el retrato de paz número 2, Juan capítulo 6, verso del 1 al 15. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Diga, él sabía. Él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Cristo era responsable de quienes lo seguían. No es casualidad que solo una persona tuviera algo de comida. Tampoco es casual que hubiera muchas canastas para reunir el sobrante. Cristo tuvo perfecta paz en la provisión. No desesperó, no formó un comité para preparar una cena multitudinaria, pero sí veo 4 pasos básicos que extendieron la paz de la provisión de Dios a la multitud. Hay 4 pasos en estos pasajes que podemos sacar de Jesús, de cómo Él proveyó para esta multitud y sobre todo de la paz y la tranquilidad que sentía Él y que le transmitió a sus discípulos. Y lo primero es que les hizo tomar conciencia de su necesidad. Esto lo encontramos en el versículo 5, por ejemplo. Dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que comas esto? Entonces lo primero es que le hizo tomar conciencia de su necesidad. Lo segundo es que tomó lo poco que tenían. Versículo 9, el niño da los panes y los peces. Lo tercero, los colocó de manera que descansaran en su provisión.
les ordenó recostarse y alimentó a los que estaban recostados. Y por último, les dio mucho más abundantemente de lo que ellos pudieran pedir o entender. Y estos son, digamos, 4 pasos básicos a considerar en el momento en que necesitamos alguna provisión de Dios. Primero hay que ser conscientes de que necesitamos, ¿verdad? Creo que es lo más sencillo, ¿verdad? Lo más fácil. Es quizás el paso más fácil de todos estos. Ser conscientes de que necesitamos. Y una vez que somos conscientes de que necesitamos, es importante ser conscientes de a quién le vamos a pedir, ¿verdad? Felipe dice, mira, 200 denarios no alcanzan. Entonces, de alguna manera, Felipe, una vez que reconoce la necesidad, sabe que no hay manera humana de poder alimentar a toda esa multitud. La única manera en que podía hacerse era que Dios hiciera algo sobrenatural. Y es lo mismo, parte de reconocer nuestra necesidad es también reconocer que solo Dios puede proveerla. Entonces, ese es el primer paso. Ser conscientes de la necesidad, sí, pero ser conscientes de que esa necesidad la va a proveer Dios. Lo segundo es que dice que tomó lo poco que tenía. Esto es importante, siempre hay algo que uno puede dar en momentos de necesidad. Será tiempo, no sé, pero siempre hay algo que tú puedes hacer. Digamos, no es que Dios lo va a hacer todo por ti. Siempre hay algo que tú puedes hacer. Si es de pronto ayunar, bueno, puedes ayunar. Si es, digamos, buscar en su presencia la solución, lo puedes hacer. De pronto hay algo que tú puedes, digamos, humanamente hacer por esa situación. Si es, por ejemplo, buscar un empleo, tú oras que Dios provea el empleo, pero tú sales a buscarlo, me explico, ¿no? Entonces, así es como funciona. Entonces, siempre hay algo que tú puedes hacer. En este caso, el chico dio 5 panes y 2 peces. Entonces, siempre hay algo que uno puede dar, siempre hay algo que uno puede hacer. Entonces, el primer paso es reconocer la necesidad, reconocer que la provisión viene de Dios y reconocer que yo puedo hacer algo también. Yo hago mi parte y confío en que Dios va a hacer la suya. Y ahí viene el tercer punto, que es el descanso. Es interesante que Jesús lo que dice es, haz que se recuesten. En un momento en el que quizás ya la gente tenía hambre, y los discípulos van y le dicen a la gente, ¿sabes qué? El Señor nos manda a decir que te recuestes, que te quedes tranquilito. ¿Cómo se pondría usted si de pronto usted está con hambre, ¿verdad? Imagínense. Está usted con un hambre, pero así, está en un desierto encima. Tiene mucha hambre, está esperando la comida, está esperando que alguien haga algo, y lo único que hace es que va y le dice a usted, recuéstate, quédate ahí tranquilito. ¿Cómo se pondría usted? ¿Podría usted recostarse? ¿Podría usted estar tranquilo? ¿Lo haría o no lo haría? Amén, ¿verdad? Lo podemos hacer cuando se trata de Dios. Entonces, muchas veces, cuando reconocemos la necesidad y venimos a Dios, hacemos de nuestra parte, lo siguiente es descansar en Dios, reposar. Dios nos dice, recuéstate. Y dice que la alimentación, la provisión llegó para todos aquellos que estaban recostados. Parte de la provisión, parte de este proceso de confiar en Dios es saber descansar en Él, tener reposo. ¿Por qué seguir llenando nuestra mente de tanta ansiedad, de tanto estrés? Si reconocimos la necesidad, si acudimos a Dios, hicimos nuestra parte, podemos estar seguros, tranquilos, confiados y en paz de que Dios va a proveer. De eso se trata la provisión de Dios. Y no solamente eso, no solamente que Dios provee, sino que Dios provee de manera abundante. Sobraron 12 cestas llenas. Probablemente hay algunos que dicen que se lo llevaron los discípulos, ¿no? Y esto lo encontramos también en Efesios capítulo 3, verso 20, la manera en la que Dios responde a nuestras necesidades. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Cuando confiamos en Dios, reconocemos nuestra necesidad, acudimos a Él, hicimos nuestra parte, descansamos y confiamos en Él,
entonces Dios responde de manera mucho más abundante que nosotros podemos pensar o de lo que nosotros le pedimos. Y esta es la razón por la que Cristo estaba confiado. Cristo estaba perfectamente en paz con las necesidades de sus seguidores porque tenía perfecta confianza en la provisión de su Padre. Según los siguientes pasajes, ¿qué sabía Jesús sobre Dios que le daba paz aún frente a la necesidad? Lo vamos a ver en Mateo capítulo 6, verso 8. Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Mateo 6, ahí mismo, pero el verso 25 al 32. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Yo no he podido, mis amados, todavía. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Y otra vez, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Qué sabía Jesús acerca de Dios que le daba paz aún frente a la necesidad? Lo que Jesús sabía era que Dios conoce nuestras necesidades y provee para todas ellas de manera abundante. Y por eso Jesús tenía paz. Si algo podemos aprender de los dos retratos estudiados este miércoles es que Dios sabe las necesidades que tenemos. Mire, todo lo que usted está pasando, esas aflicciones, esos problemas, déjeme decirle algo, Dios ya lo sabe. Dios sabe todas las necesidades que usted tiene y todo por lo que usted está pasando en este momento. Dios lo sabe y Dios va a proveer de manera abundante. Porque así es Él, así de generoso es su amor, así son sus misericordias y como hijos de Dios gozamos de la paz que nos da su provisión, su poder sobre nosotros. Ya para terminar, el próximo miércoles veremos más retratos de paz en la vida de Cristo. Hasta entonces, reflexiones sobre las lecciones que hemos aprendido hoy. ¿Tiene usted paz en momentos de soledad o tiende a requerir la seguridad que otros ofrecen? ¿Hay alguna necesidad que usted haya puesto delante de su proveedor? ¿Le ha dado todo lo que tenía para ofrecer, aunque sean solo unos pocos panes y peces? ¿Se ha recostado en una postura de confianza y espera tranquilamente recibir? Si es así, prepare las cestas. Su petición es conocida y será respondida abundantemente para la gloria de Dios y la paz de sus hijos. Amén y amén. Padre Santo, gracias, Señor, te damos una vez más por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí con nosotros. Gracias por tu fruto, Señor, que cada día, cada semana, Señor, aprendemos más, conocemos más de tu amor, conocemos más de tu gozo, conocemos más de tu paz. Y gracias, Señor,
Porque tu paz no solo que sobrepasa todo entendimiento, tu paz no solo que es sobrenatural, que es divina, que proviene solamente de ti, no solo eso, sino que tu paz sobrenatural, divina, poderosa, como ninguna otra hay en el mundo, está accesible a nosotros. Y no solo eso, sino que tu Espíritu Santo obra a través de nosotros, desarrollando tu paz. Padre, pasamos durante nuestra vida, durante nuestra existencia, Señor, por muchas aflicciones, problemas, pensamientos, que muchas veces intentan quitarnos el gozo, intentan afligirnos. Pero hoy hemos aprendido, Padre, que tu paz, Señor, guarda nuestra mente y guarda nuestro corazón de todo pensamiento malo, de todo estrés, de toda ansiedad, de todo afán, de todo sentimiento, de toda emoción. Tu paz, Señor, nos cubre y nos protege, dándonos tranquilidad, seguridad y confianza de que tú conoces nuestras necesidades, tú conoces nuestras debilidades, tú conoces nuestros problemas y tú responderás abundantemente para cada uno de ellos. Gracias te damos, Señor, por tu paz, por tu provisión y por tu infinito amor. Y ayúdanos, Señor, a cada día saber reconocer nuestra necesidad y reconocer también que la única persona que puede llenarla, que puede saciarla, que puede responder a nuestras peticiones, eres tú, Señor, con tu perfecta paz. Gracias te damos, mi Dios. Padre, ahora también queremos en tu presencia entregar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, conforme a tus bendiciones, conforme a tus promesas. Gracias, Señor, te damos por tu provisión en nuestros hogares. Y gracias también por el privilegio que nos das de honrarte, de alabarte, de adorarte con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Te rogamos, Señor, que suban con olor fragante a ti. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.